Se estima que 14 millones de adultos en México viven con diabetes, un aumento del 10% en los últimos 2 años. Actualmente, en nuestro país, esta enfermedad fue la tercera causa de muerte. Es posible que más de 100,000 personas mueran al año por esta causa. Pero, ¿se puede prevenir? ¿Cuáles son los síntomas y qué tipo de diabetes hay? Esta noche me acompaña el doctor Pedro Mendoza, endocrinólogo con alta especialidad en diabetes y metabolismo. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Antes que otra cosa, quiero agradecer enormemente a todos mis entrañables televidentes por sus mensajes, por sus oraciones, por sus deseos en estas 3 semanas muy difíciles de salud que he estado padeciendo y que pues afortunadamente ahí la llevamos. Yo espero que muy pronto ya les pueda dar buenas noticias, pero créanme que su cariño, sus mensajes y sus oraciones a mí me han llenado el corazón de alegría y se los agradezco eternamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que conozco y que conozco bien. Un tema que golpeó desde mi bisabuela, pasando por mi abuelo, mi padre y una servidora. Aquí les voy a mostrar, porque yo todo lo hago de bulto, ya lo saben. Aquí está, miren ustedes, mi glucómetro es este tamañito. Aquí están las tiras reactivas y con esto me saco sangre todos los días. Para poder cuidar una enfermedad como esta, es indispensable conocerla. Doctor Pedro Mendoza, bienvenido a Frente a Frente. Muchas gracias, Lolita. Y permítame felicitarla por esta visión positiva que tiene en relación a la historia de la diabetes que ha vivido su familia y que ahorita usted está viviéndolo en el día a día. Como usted, actualmente tenemos muchísimos pacientes que viven con diabetes y le comento que nosotros los mexicanos tenemos algo que es la genética. Y usted lo fue describiendo de manera concreta y precisa. La carga genética es algo que arrastramos muchos de nosotros en México. ¿Cuántas familias ahorita que nos están escuchando no nos van a decir, yo tengo un familiar con diabetes? Mínimo 1, 2, 3. Cuando empezamos a tener más de un miembro en la familia, empezamos a subirnos a un tren cuyo destino final va a ser las complicaciones de la diabetes si no hacemos algo, como usted bien dijo, a lo largo de nuestra vida. Y ahí es en donde reside mi felicitación, mi emoción, porque usted ha puesto el dedo en la llaga. Necesitamos aprender de diabetes. Necesitamos saber cómo vamos a tratar esta enfermedad a lo largo de nuestra vida, porque ella sí nos acompaña hasta el último día de nuestras vidas. Y como yo digo, la diabetes, doctor, y alguna gente como que no les gusta el comentario, pero digo, la diabetes es como las mujeres. Trátenla bien y los va a tratar bien. Trátenla mal y les parte la boca. Yo recuerdo, por ejemplo, que fui a ver a Carlos Santana, un gran guitarrista que todo el mundo conoce y admira, que de repente canceló su concierto que iba a presentar y dice, tuve que cancelar el concierto porque me comí un pastel completo, soy diabético, perdí el conocimiento y choqué y hice pedazos mi carro. O sea, una gente que es diabética y que se come un pastel, doctor, está pidiendo a gritos pasar por una experiencia como esta. O sea, no puede haber tanta falta de responsabilidad cuando se tiene una enfermedad de esta naturaleza. Con la diabetes no se juega, doctor. Vivir con diabetes, Lolita, es una relación que debemos de tener nosotros como pacientes, en donde nosotros tenemos que tener una responsabilidad en la cual debemos de llevar todos los cuidados, recomendaciones, manejos que nos dicen los médicos que debemos de hacer. Pareciera que aquí en México tenemos una visión paternalista y esperamos que el médico haga todas las correcciones, cuando nosotros como pacientes debemos de ser los primeros en hacer los cambios.
Y Somos los únicos responsables de nuestra enfermedad, doctor, ¿eh? Y esto hay que señalarlo puntualmente. Nadie más es responsable de nuestra enfermedad, ni el médico, ni la esposa, ni el marido, ni la amiga, ni los hijos, ni nadie. Mi enfermedad es mi responsabilidad. Y si yo no me cuido, no me va a cuidar nadie. Hablaba yo de herencia como uno de los factores de riesgo, pero hablemos Sí, de la sociedad en la que nos desarrollamos. La sí, alimentación en México es una alimentación tóxica desde el punto de vista de carbohidratos. Y los carbohidratos son los que generalmente hacen que se eleve el azúcar, las grasas en la sangre de nuestros pacientes que viven con diabetes. ¿Qué le pasó en este caso a Carlos Santana que usted me decía? Comió bastante pastel, se le subió el azúcar, estuvo claro. en riesgo de tener un problema Un de coma, exactamente un descontrol glucémico que pudo llevarlo al hospital. En claro. Estados Unidos hay una estadística muy interesante. La mayoría de los pacientes con diabetes tienen alto riesgo de tener accidentes automovilísticos, Ah, cosa que aquí en México hemos descuidado un poco esa parte porque no tenemos una estadística real, pero sucede a lo largo del día. Usted se habrá dado cuenta que los pacientes que tienen diabetes y usted como paciente, cuando el azúcar se empieza a subir, su capacidad visual empieza a baja, disminuir, empieza a tener baja. visión borrosa, el Claro, hecho de tener la boca seca, el ir a cada rato al baño en las noches, no te permite tener un descanso adecuado y al otro día vas a andar cansado, fatigado, somnoliento. Ahora imagínate viniendo en el carro y que de repente te pegues esas tres cosas en frente a un semáforo. Tienes altísimo riesgo de tener un accidente y poner claro, en riesgo tu vida y quizás la de otras personas. por Ahora supuesto. bien, el azúcar alta pasa muchísimos años sin síntomas. La mayoría de los pacientes en las primeras 4 a 8 semanas tienen ganas de orinar a cada rato, tienen ganas de tomar muchos líquidos, tienen esa sensación de fatiga en el cuerpo y les duele la cabeza, sienten la boca seca. Pero el cuerpo empieza a tener un fenómeno de adaptación Eso y es. empiezas a tener 200 de azúcar, 180 de azúcar. He visto pacientes que andan con 600 miligramos de azúcar en la calle y le digo, ¿qué molestias tienes? ¿Y sabe qué me dice? Ninguna, doctor. Y, A ver, déjeme presumirle. wow, hasta aquí alcanzo a ver que tiene 2 dígitos. Después del COVID ya necesito de lentes, pero ahí claramente 80. 2 dígitos, 80 de azúcar es un excelente nivel de azúcar. Bueno, Así es como me cuido, doctor, porque al final de la jornada la gente debe de saber que todo lo que nos metemos por la boca, con excepción del agua, se convierte en azúcar. Todo, así es. todo es todo. Entonces, por eso es importantísimo vigilar que debemos de comer lo que nos va a alimentar, no lo que nos va a perjudicar, porque desgraciadamente en México efectivamente somos de mucha garnacha, de vitamina T y tamales y tostadas y tortillas y todo lo que tiene que ver con los antojitos y mucho de dulce. Fíjese qué terrible la cultura que tenemos en México, que llegamos y decimos, a ver, nace una niña, pues llévale chocolates, por favor, a la mamá. Tienen un cumpleaños, el pastelote. Todo, cualquier pretexto de festejo es bueno para llenar de dulces a los niños. Entonces agregamos una cosa más que se llama conducta. Claro, Hablábamos de genética, hablamos de medio ambiente y ahora me están diciendo que tenemos un problema de conducta. Una conducta que fuimos aprendiendo al paso del tiempo de forma inadecuada y que ahora que llegamos a la vida adulta no queremos comer verduras porque nunca de chamacos nos gustó. claro, Y ahora lo que queremos es pastel y dulces porque de niños eso nos daba nuestros mamás y papás cuando nos premiaban que sacábamos correcto. calificaciones. Y ese hábito, esas conductas son las que ahora se nos están volviendo un gran problema porque tenemos altísimo riesgo de desarrollar, uno, la diabetes y dos, complicaciones de la diabetes. Este Correcto. es un problema tanto a nivel público, privado, federal, institucional. En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos una enorme cantidad de pacientes que viven con diabetes y de los cuales están siendo atendidos en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención. Y en los últimos años lo que buscamos es un tratamiento integral. Eso es. Integral implica no solamente ver el azúcar, ve también la presión arterial, ve el Claro, peso de tu paciente, ve cuánto de colesterol tiene el paciente. claro. Buscamos que el trabajo social, las señoritas de trabajo social,
busquen cómo está esa red de apoyo de ese paciente que vive con diabetes. Ahora buscamos la forma de educar al paciente para que el paciente entienda sus necesidades y no piense que el médico solamente por necedad le pide no comer esto, sino realmente que él comprenda lo que acaba de decir. Necesitamos hacer un cambio en la vida que a lo mejor al principio nos va a costar trabajo, que no debe de ser prohibitivo, pero que sí debemos de entender que debemos de consumir menos alimentos que contienen azúcares, ya los mencionó, y consumir más aquellos que son verduras frescas, cocidas al vapor, pollo, pavo, pescado, lo que nos alcance en la economía y que nos permita, por supuesto, tener mejor control del azúcar. Doctor, no nos hagamos bolas. De repente dicen, bueno, es que Lolita a lo mejor come salmón. No, igual puedo comer una lata de sardinas y me alimenta de la misma manera, ¿eh? Y el precio es abismalmente distinto. Es decir, no hay pretextos. Por eso hace ya algunos años, doctor, escribí este libro que se llama El asesino silencioso, la diabetes. Este libro que me hizo el favor, el honor, el doctor Armando Agüed, cuando fue secretario de Salud, de escribirme el prólogo, y platicando con el doctor José Narro, que en ese momento era el secretario de Salud Federal, me decía, desgraciadamente, Lolita, nos faltan especialistas en diabetes en México. Esa es la verdad. Yo creo por ejemplo, nos faltan comunicadores como usted, oiga. Pues puede ser, pero nosotros hacemos una comunicación y esta comunicación es efectiva entre lo que nosotros queremos explicarle a la gente y que la gente realmente escuche, porque habrá usted también de ver que hay unas sorderas funcionales en donde escuchamos lo que queremos escuchar. Tenemos 3 momentos antes de vivir con diabetes para detectar. 1, desde el momento en que como familia detectamos y sabemos que estamos en riesgo. 2, en el momento en que empezamos a subir de peso, Lolita. Claro. Y cuando la gente empieza a tener el cuello negro, las axilas negras y la entrepierna oscura, no es porque usaron un mal desodorante. Es algo que nosotros los médicos llamamos resistencia a la insulina. Y que esa imagen en la piel se llama acantosis y que es un semáforo que te está diciendo, hey, si no te cuidas, vas con camino a la diabetes. Wow. Y el tercer momento, que es muy importante en muchísimas de nuestras mujeres, es en el momento en que están embarazadas. El proceso de formar y producir hormonas para que un bebé crezca de manera sistemática empieza a haber un fenómeno de resistencia a nivel celular y los carbohidratos empiezan a hacer que el paciente suba de peso, entonces suban los niveles de azúcar y si esa mujer no es atendida adecuadamente, se complica el embarazo, pero también empieza después de ese embarazo al siguiente con un 30% de riesgo ya de quedarse con una diabetes permanente. Y es ahí cuando nosotros definimos diabetes gestacional, claro, desde el adulto o del tipo 2. Curiosamente, en México, después de los 18 años, ya empezamos a tener ese riesgo. Tenemos una gran responsabilidad, usted y yo, usted como médico, yo como comunicadora. Tenemos que cambiar esta realidad que nos está pegando duramente en México. Así que no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente.